Muy buenas noches, colegas y amigos de la región. Yo soy Rosa Acevedo Saladín de República Dominicana. Soy pediatra nutrióloga apasionada de temas que incidan y cambien la vida de los niños, como la leche humana, el proceso hermoso de la lactancia materna y, cómo no, de buscar todas las maneras de que la enfermedad diarreica disminuya con todas las consecuencias positivas que traerá para todos los niños alrededor del mundo. El tema que vamos a ocupar hoy es muy importante para todos y vamos a hablar de enfermedad diarreica aguda y de cambios en las guías a través de la historia en su manejo. Les presento mis conflictos de intereses. Cuando hablamos de enfermedad diarreica aguda, tenemos mucha atención sobre el tema, porque es una de las causas de mortalidad más importante en los niños menores de 5 años. A pesar de que en los últimos 30 años ha habido mucho cambio y mucha mejoría y mucha inversión en todos los sentidos, todavía hay muchos niños que mueren por diarrea. Y particularmente en nuestra Latinoamérica y Caribe, hay cambios, pero no son homogéneos entre todos los países e incluso a lo interno de muchos de ellos. Y es que somos muy diferentes. Tenemos densidades poblacionales distintas, geografía distinta, climas distintos, escenarios económicos, políticos y sociales también muy diferentes. Y todo esto hace que las intervenciones no se comporten de igual manera en cada uno de nuestros lugares. La enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, de acuerdo a la carga de enfermedad, reporte global del 2015-2016, permanece en el top 5 como las causas de mortalidad más importantes en menores de 5 años. Se le atribuyen 446,000 muertes al año 2016. En los países desarrollados, Estados Unidos y en países europeos, aunque no mueren muchos niños, y en Europa se habla de hasta 300, sí son un motivo frecuente de asistencia a las consultas y a las emergencias, y por qué no también un costo importante en lo que significan las hospitalizaciones. La diarrea es un problema complejo. Un niño de 5 años puede tener, menor de 5 años, entre 1 a 5 episodios de EDA por año. Y esto va a incidir, va a impactar su nutrición, el consumo del presupuesto familiar y el ausentismo a la escuela y laboral, con las consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo que hemos visto nosotros todos en el planeta. La definición de diarrea por la Organización Mundial de la Salud habla de la presencia de heces sueltas o acuosas por lo menos en 3 ocasiones en 24 horas. Hay que tomar en cuenta que la consistencia es mucho más importante que la frecuencia, que si el paso frecuente es de heces formadas no se considera diarrea y que las evacuaciones de un bebé que está al seno materno, que son más sueltas, pastosas, bastante variables, tampoco se pueden considerar como diarrea. Si la duración no es mayor de 14 días, se considera como aguda. Pero como yo les decía, por falta de adherencia y como todavía no tenemos los resultados que queremos, las guías no se mantienen sin actualización. Y esta es una que les voy a presentar en varias ocasiones, las recomendaciones que presenta, la recomendación universal para el manejo de diarrea aguda en niños no malnutridos. Esta guía va a surgir de la Federación Internacional de Sociedades de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas de todo el mundo. Se crea todo un grupo de trabajo y va a partir de un esquema de 3 pasos. En el primero se hace una revisión sistemática de los protocolos de manejo de diarrea de niños de 1 a 18 años. En la segunda parte se crea un borrador con un número de recomendaciones y luego una revisión que se hace en pares por expertos alrededor del mundo utilizando protocolo de Delphi. Y así surgen unas recomendaciones que son validadas en el proceso.
La primera recomendación que aparece es la definición de la diarrea. Las recomendaciones van a estar respaldadas por un acuerdo basado en un porcentaje que en promedio fue de un 87.3%. Y como ustedes ven, para la definición fue de un 85%. Y consideran a la diarrea aguda como la caracterizada por la presencia de diarrea definida por una disminución en la consistencia o presencia de heces blandas o líquidas y o un incremento en la frecuencia de las evacuaciones en 3 o más en un día, con o sin la presencia de fiebre o de vómito. Considerada la diarrea aguda como la que dura menos de 7 días o hasta 7 días o menos, la prolongada de 8 a 13 días y las diarreas crónicas o persistentes que ocupan 14 días o más. La enfermedad diarreica aguda puede ser causada por virus, bacterias, hongos y parásitos, transmitida también por alimentos contaminados o por el agua contaminada, y ese es un punto importante, y también por deficiente higiene de persona a persona. Se maneja reponiendo líquidos y electrolitos dependiendo del grado de deshidratación. La diarrea suele ser un síntoma de un problema gastrointestinal, pero ahora que estamos todavía viviendo la pandemia del COVID-19, aunque sea en sus finales, la diarrea ha sido un síntoma gastrointestinal importante. Los receptores AC2 se expresan también en el tubo digestivo, sobre todo a nivel de ilion y de colon. Y no ha sido raro, más bien frecuente, la presentación de COVID-19 en niños con diarrea y también en adultos, y a veces pacientes que solamente han cursado con este tipo de sintomatología. La enfermedad diarreica aguda tiene manifestaciones clínicas junto a la diarrea, como malestar general, vómitos y fiebre. También puede acompañarse de dolor abdominal, sobre todo tipo cólico, pujo, tenesmo y presentar moco y sangre. Pero regularmente son cuadros autolimitados que no necesitan estudios especiales para hacer un diagnóstico y para decidir un manejo terapéutico. Los agentes etiológicos son muy variados y si nos ponemos a revisar podemos encontrar alrededor de 40 en toda la literatura médica. Incluyen virus, bacterias, parásitos y hongos. Los hongos se ven más en pacientes inmunocomprometidos y cuando utilizamos esquemas de antibióticos prolongados, por lo que siempre debemos pensar en el uso racional de antibióticos por esto y por el problema de resistencia que se ha creado a lo largo del tiempo. Pero los métodos de diagnóstico han cambiado y con la introducción de los métodos moleculares hemos descubierto muchos microorganismos que son responsables de más episodios diarreicos de los que pensábamos, o sea que hemos aprendido más de la prevalencia y también hemos conocido mucho más de esos viejos causantes de diarrea que creíamos que les conocíamos todos los detalles. Realmente, los métodos moleculares son mucho más sensibles. ¿Y por qué hablar del diagnóstico molecular? Porque en el estudio global de carga de enfermedad al que me referí desde el principio, desde el 2015 está utilizando métodos moleculares para hacer el diagnóstico. Utilizaron UPCR y obtuvieron una cantidad casi del 100%, un 96.1% de los diagnósticos de muerte por diarrea en los menores de 5 años. La validación de estos métodos es importante y es mucho más sensible para el diagnóstico, más rápido y más seguro, pero también tiene sus inconvenientes. Son costosos y regularmente nos presentan como resultados en el panel más de un germen. Y el médico tiene que decidir si esa sintomatología se debe a cuál de ellos y no hay una manera clara de hacerlo. O sea que la experiencia clínica, nuestro expertise en manejar niños va a ser importante aún en descubrir cuál es la razón y qué debemos tratar. Como yo les decía, hemos cambiado la idea de todo lo que produce diarrea a lo largo del tiempo. La etiología fue establecida en un 96.1% de todas las muertes en menores de 5 años con estos métodos y también cambió la frecuencia en que los veíamos. Las causas líderes del 50% incluyen al rotavirus, que eso no fue una sorpresa, pero sí mucho más casos de Cryptosporidium y de Shigellas, que se ven como aparecen en este cuadro.
El rotavirus sigue liderando la mayoría de los países, incluida América Latina y Caribe. El Cryptosporidium, que es un protozoario que afecta tanto inmunocompetentes como inmunosuprimidos, pero que es fatal en ellos, está entre una de las causas líderes en países de África, ocupando un 93% en niños menores de 5 años. No habría manera de nosotros estar con un diagnóstico de Cryptosporidium si no fuera por el diagnóstico molecular. La shigella, que muchas veces nada más la relacionamos con una diarrea con sangre, encontramos que ocupó un tercio de todos los niños en menores de 5 años y el resto en mayores de 5. Y el adenovirus aumentó prácticamente en 4 o 5 veces como contribución en la causa de diarrea en menor de 5 años con este tipo de investigación. Sabemos que hay muchas clasificaciones diferentes de la diarrea y en esta nos vamos a ocupar de la etiopatogenia y vamos a encontrar que la diarrea puede ser acuosa osmótica, en la que hay hidratos de carbono que van a alar líquidos y van a producir diarreas acuosas, la acuosa secretora, en la que ya hay un proceso fisiopatológico más importante y del que hablaremos más adelante, la diarrea con sangre no invasiva y la diarrea con sangre invasiva. Vamos a entrar ahora en hablar un poco de los factores de riesgo para tener diarrea. Este estudio de Margaret Mokomane, que es realmente interesante y que los invito a leer, refiere que en países de bajos y medios ingresos, como somos la mayoría de nuestros países, el 90% de las infecciones gastrointestinales en niños están asociadas a pobre higiene, malas condiciones sanitarias y falta de acceso a agua potable y a poca higiene personal. Y si ustedes se fijan, en la columna de la izquierda están los principales factores de riesgo para infecciones gastrointestinales y prácticamente esto es un resumen de lo que vemos aquí. La corta edad, niños malnutridos, el destete prematuro o el no lactancia materna exclusiva y en ningún momento, los patrones estacionales que se ven en algunos de nuestros países y en otros no, la pobre educación materna, la falta de agua corriente dentro de la casa, las malas maneras de guardarla, la falta de un cuidadoso lavado de manos y la falta de saneamiento y no tratamiento de agua en el hogar. En estos momentos, aparte de las diarreas causadas por el COVID-19, vimos una gran disminución de los cuadros de diarrea de nuestros pacientes. Y es que en ningún momento de la vida creo que nos lavamos tanto y tanto las manos, además de estar aislados. Las principales maneras de evitar las enfermedades contagiosas. Aquí también vemos el cambio en la mortalidad de acuerdo a disminución de factores de riesgo medidos del 2000 al 2016 y aparece en todos los países a nivel global, pero está nuestra zona marcada. Y dentro de los factores de riesgo que ocupan, solamente no están en la gráfica anterior, la baja cobertura de tratamiento con zinc y la baja cobertura de vacuna por rotavirus. Si bien hemos trabajado mucho con esos factores de riesgo, las estrategias que se han utilizado y las intervenciones en los últimos tiempos han producido mayores disminuciones en la mortalidad, porque realmente incidían más en la mortalidad. Por lo que no tenemos un solo patrón epidemiológico cuando comparamos los episodios de diarrea, la incidencia, con la tasa de mortalidad, que aquí vemos la incidencia y los episodios en la columna azul y en naranja la tasa de mortalidad. Vemos que hay 3 patrones epidemiológicos en nuestra región. Unos en los que las dos columnas son similares, otros en que la mortalidad es mayor que la incidencia y otros en que la incidencia es mayor que la mortalidad. En los países en los que la mortalidad es mayor que la incidencia, estos autores, Herrera Benavente y colaboradores, en este artículo de Slipe, que también me gustó mucho, hablan de que podría ser que ellos no estén reportando todos los casos leves, de que la clasificación de la diarrea no haya sido la adecuada y por tanto el manejo no el oportuno, de que haya muchas medidas de prevención que no hayan sido implementadas y todo esto reflejo de un sistema de salud realmente débil. En los pacientes, en los países en los que ocurre lo contrario, que la incidencia es mayor que la mortalidad, hay un reflejo de que esas medidas preventivas y globales contra la presencia de diarrea han sido implementadas y aumentadas. Y
en los que tienen las barras bastante similares, pues entonces todas esas estrategias de control han sido implementadas y han dado un buen resultado. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta otra cosa, y es que hay una correlación entre el índice de desarrollo humano y el porcentaje de cambio de mortalidad por diarrea entre el 2005 y el 2015. El índice de desarrollo humano es un indicador que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para medir la calidad de vida en los países. Básicamente concentra y estudia lo que es riqueza, lo que es salud y lo que es educación para tener este resultado y estimar cuantitativamente cuál es esa calidad de vida. Cuando vemos esta relación, encontramos que hay un 71% de correlación entre la tasa de mortalidad y ese IDH. A menor IDH, mayor tasa de mortalidad, o lo contrario. Esto también va a impactar la esperanza de vida de esos países. Entonces, mayor mortalidad, menor índice de desarrollo humano, menor esperanza de vida. Pero si pensamos en el gráfico anterior, donde teníamos los 3 patrones epidemiológicos, aunque parezca lo contrario, una contraposición o una paradoja, los países que tienen un índice de desarrollo humano más bajo son los que experimentaron más disminución porcentual en esa tasa de mortalidad. Pues, ¿por qué? Porque es mucho más fácil, hay que hacer inversiones mucho menos intensas en los países en que tienen una mortalidad alta, en contraste con los que ya han bajado tanto la mortalidad que seguir en descenso significaría unas intervenciones mucho más difíciles de lograr. También quise traerles la carga global de enfermedad del 90 al 2019, pero enfocada en los años de vida ajustados por discapacidad entre el 90 y el 2019. De las causas que tuvieron las mayores disminuciones absolutas en los DALIs, hay 9 que afectan directamente a los niños. En los últimos tiempos, en esa época, más del 60% de la enfermedad diarreica, de las respiratorias bajas y de la meningitis reportaron, pero todavía la enfermedad diarreica sigue en el puesto 3. Hablando ante un grupo tan importante de personas que manejan niños, me parece interesante traer qué supera a las enfermedades diarreicas y a las respiratorias. Pues todos sabemos que los trastornos neonatales, tenemos cada vez un porcentaje más alto de niños que nacen antes de tiempo o con situaciones alrededor del parto prematuro, y ocupan los 2 primeros lugares, incluso en aumento en el periodo señalado. Entonces, por todo lo que he hablado y he insistido mucho en la parte epidemiológica, a este niño, cuando le da diarrea aguda, le va diferente a este niño, sin importar la geografía, sin importar el país, por otro tipo de asuntos que no son directamente ligados a la biología y a la medicina. Factores ecológicos, sociales, políticos y, por tanto, económicos van a tener que ver en cómo le va a ese niño. Por eso, ver a la enfermedad diarreica aguda desde una perspectiva sindémica puede darnos un espacio para lograr estrategias e intervenciones que sean más contundentes y logren todavía disminuir mucho más el impacto que tiene la diarrea en nuestros niños pequeños, que, como veremos más adelante, no solamente se queda en la parte de morbilidad y mortalidad. Ya revisamos definición, etiopatogenia y epidemiología. Y entonces, sumando la clínica, podemos hablar de 4 patrones clínicos básicos. La enfermedad diarreica aguda, líquida o acuosa, que son el 90% de los casos, normalmente autolimitadas, durando menos de una semana. Son abundantes, por lo que pueden llevar a deshidratación, a choque hipovolémico y a muerte. Y el manejo temprano con rehidratación oral, por excelencia, el uso de zinc, van a hacer el cambio en estos pacientes, solamente incluyéndose antibióticos si se sospecha, si existe el diagnóstico de cólera. En la enfermedad diarreica
con sangre, que comprende el 10% y que también son autolimitadas a menos de una semana, ya tenemos un proceso fisiopatológico más importante. Hay infiltración del epitelio intestinal, sobre todo con polimorfonucleares, se van a producir úlceras, va a haber exudado, sangre y moco junto con las heces. El compromiso del paciente va a ser variable, se afecta por aumento de citoquinas inflamatorias el apetito y el metabolismo. Hay dos tipos, la diarrea con sangre, en la que observamos una diarrea líquida con estrías sanguinolentas, evacuaciones frecuentes, pero el estado general está conservado. Pero si en este paciente que de inicio no tiene indicación de antibióticos, persiste la sangre por 48 horas o más y hay algún otro cambio en el estado general, ya usted sí tiene razón para utilizar antibióticos. En el síndrome disentérico, las evacuaciones son muy numerosas, con poco contenido de heces, mucho contenido de sangre y de moco, produce empujo, tenesmo, el estado general está muy tomado. Y el inicio precoz de antibióticos no solamente va a cortar el curso de la enfermedad y, y a disminuir complicaciones, sino que también va a disminuir la excreción del microorganismo a largo plazo, por lo que tiene efectos no solamente en el momento de la agudeza. La edad prolongada comprende el 11.7%, duran de 7 a 13 días, y la persistente, que comprenden el 4.7%, más de 14. Estamos hablando de diarrea aguda y ustedes se preguntarán por qué estoy incluyendo lo que no es meramente agudo. Pues porque a mayor duración hay mayor riesgo de desnutrición y de muerte. El 40-60% de las muertes por diarrea se asocian a diarrea persistentes y esto en un 70% se asocia a diarrea con sangre y sobre todo, lo más importante, porque muchas veces se llega a una diarrea prolongada o persistente por un mal manejo, el manejo inadecuado de una enfermedad diarreica aguda. No podemos subestimar pensando lo que tiene es una diarreíta. Actúe para evitar que las cosas progresen y afecten negativamente a ese niño en muchas esferas de su vida. Ya me han oído entonces dar ciertas pinceladas de cómo se maneja un paciente con enfermedad diarreica aguda, porque de una u otra forma he mejorado la palabra hidratación, he mencionado la palabra rehidratación a lo largo del tiempo. Pero el manejo de la EDA se basa en 4 pilares básicos: la rehidratación o la prevención de la rehidratación con un inicio temprano de las soluciones orales, el manejo nutricional, el tratamiento adicional para reducir duración y severidad y el uso de antibióticos, pero en situaciones muy específicas. Si hay algo que ha sido importante en este siglo XX y que ha sido señalado como lo más importante desde el punto de vista médico en el siglo que acaba de pasar, son las soluciones de rehidratación oral. Es una medida segura, sencilla, barata, apropiada para tratar diarrea aguda, ya sea un paciente esté en deshidratación leve o en deshidratación moderada, y se puede utilizar en todos los tipos de países sin importar su desarrollo. Después de que se adoptó hace ya más de 30 años, se ha revolucionado completamente el manejo y la evolución y el pronóstico de estas enfermedades en nuestros niños, disminuyéndose su mortalidad de 5 millones a 1.3 millones, de acuerdo a últimas estadísticas. La clasificación de la deshidratación, según la OMS, basa en esto en signos clínicos muy sencillos y que podemos aprender. Lo ideal es valorarlo de acuerdo a la pérdida de peso anterior, que es lo que ustedes ven aquí en términos porcentuales, pero es difícil tener el peso anterior al proceso en los niños. Entonces tenemos que aprender a usar este sistema que realmente se hace de una manera fácil después que uno ha visto unos cuantos pacientes. En cuanto a las nuevas recomendaciones, de las últimas recomendaciones que les hablé al principio,
en las que aparecía la definición, también tienen una recomendación en el nivel 4, estimando cuáles son los mejores parámetros que van a ayudar a hacer un diagnóstico de deshidratación. Y hablan de la turgencia de la piel, de los ojos hundidos, del estado general del paciente, del tiempo de llenado capilar y la hidratación, cómo luzcan esas mucosas. Y hacen el hincapié de que estos signos cambian mucho si un paciente está desnutrido, por lo que hay que considerar otros parámetros que regularmente se los da a uno la experiencia. ¿Cuándo no usarlas? Más que hablar de contraindicaciones, yo diría que cuándo no usarlas, porque inmediatamente estos procesos pasan cuando uno inicia hidratación o continúa, pasa a una rehidratación oral. Y aquí aparecen en este listado, en general están relacionadas con deshidratación grave y algunas complicaciones que se pueden presentar. Siempre es bueno recordar la base fisiológica en que se crearon y en que se descubrieron las sales de rehidratación oral. La unión de glucosa y de sodio transportada va a facilitar la absorción de agua a nivel del lumen de los vasos sanguíneos. Y esto ha demostrado disminuir las diarreas con su buen uso en porcentajes realmente importantes. Y digo que siempre es importante mencionarlo porque esa relación sodio-glucosa es lo que va a favorecer esos buenos resultados, que como ustedes ven aquí, ni con bebidas deportivas, ni con las sodas o bebidas carbonatadas, ni los juguitos de caja industriales se consigue. Uno lo que hace es empeorar los procesos y por eso debe estar clara la información ante los papás. Pero la historia de la creación y de la aceptación de las soluciones de rehidratación oral realmente no fue fácil. Y en este artículo que me fue muy interesante leer a propósito de esta conferencia y en la que encontré estas fotografías de niños cuando se inició la terapia, niños con cólera, porque en ellos se hicieron los primeros estudios. La foto de arriba es del niño cuando estaba en proceso agudo y luego de su restablecimiento. Y me voy a permitir leerles el comentario que hacen con respecto a la dificultad que hubo para que todos los niños del mundo se beneficiaran. La historia de las soluciones de rehidratación oral revelan un camino extraordinariamente largo hacia el descubrimiento, seguido de una lucha continua por la legitimidad y la implementación. Cuando se extrae del contexto histórico, el relato se presta a la discusión de muchos de los temas que desconciertan a los historiadores de la medicina. Los conflictos entre la tecnología de punta y la convencional, entre la ciencia clínica y de laboratorio, y entre la salud pública y la investigación médica. Estos son los sobres, como venía originalmente, la solución inicial, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, que contenía 90 miliequivalentes por litro de sodio y 111 milimoles por litro de glucosa. Resultó ser efectiva tanto en pacientes con cólera como en pacientes que no tenían cólera. Pero había que reconstituirla con agua. Muchas veces los padres no utilizaban ni el volumen adecuado ni agua potable y esto traía consecuencias. A veces por el cambio en el volumen, una deshidratación que al principio era isotónica podía complicarse si utilizaban mayor o menor cantidad de la oportuna en una hipotónica o hipertónica, y la palatabilidad del producto para usar con niños, que esto es muy importante, tampoco era la más agradable. Por eso siguieron las investigaciones y después de 20 años se desarrollan nuevas soluciones de rehidratación oral que se llamaron de osmolaridad reducida, conteniendo una cantidad de sodio entre 60 y 75 miliequivalentes por litro. Ya a partir del 2003 se hace la promoción de estas soluciones, al 2008 aparecen guías europeas y al 2009 ya teníamos una guía ibero-latinoamericana de la que surge esta recomendación que sigue siendo vigente. Las soluciones de rehidratación oral reducidas en contenido de sodio de 75 a 60 miliequivalentes por litro
tienen equivalencia terapéutica para prevenir y tratar deshidratación y se asocian como ventaja de una manera significativa como una tasa menor de gasto fecal, de duración de la diarrea y menor frecuencia de vómitos al compararse con las iniciales de 90 miliequivalentes por litro con un nivel de evidencia 1A. En las recomendaciones actuales del 2020 del grupo de FISGAM, refieren que si bien esto es importante y tener una sola solución resuelve los problemas de todos los niños, habría que ver si los niños malnutridos podrían beneficiarse de otro tipo de concentraciones y comentan que la mayoría de las guías hablan de las soluciones de 75, aunque sabemos que con las de 60 podemos resolver y esto mejora la palatabilidad y por tanto la adherencia al tratamiento de los niños. Otro producto otro componente micronutriente que es importantísimo en lo que es diarrea es el zinc. Hablamos mucho de diarrea referente a inmunidad, hablamos también en relación a crecimiento, pero también el zinc tiene que ver con la absorción de agua y electrolitos a nivel intestinal por relaciones con enzimas que tienen que ver con el óxido nítrico. El zinc, a partir del 2004, OMS y UNICEF lo sumaron a las soluciones de rehidratación oral reducida, de rehidratación oral de osmolaridad reducida para el tratamiento de la enfermedad diarreica. En nuestros países tenemos muchos problemas con deficiencia de zinc, porque cuando hacemos encuestas alimentarias encontramos que muchos de nuestros niños no reciben a diario alimentos de origen animal, que son su fuente principal. Además, cuando iniciamos alimentación complementaria, utilizamos muchos tubérculos y cereales que no son proveedores de zinc y tampoco permiten su absorción adecuada si el niño no tiene un nivel adecuado de micronutrientes por la situación de los fitatos. Además, mantenemos niveles de enfermedad diarreica bastante altos. En mi país, en el momento estamos en la causa número 4, junto con las infecciones respiratorias agudas, causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Y por eso en nuestros países es muy importante el inicio temprano. Pero tenemos algunas limitantes como la no presencia de zinc en una presentación oral en muchos de nuestros países y de que, como vemos aquí en la recomendación, al inicio muchas veces la diarrea se puede acompañar de vómito y por el sabor, el zinc puede aumentar el vómito. Entonces esto tiene uno que tenerlo en cuenta. Pero con nivel de evidencia 1A, administrar suplementos de zinc 10 a 20 miligramos todos los días durante 10 a 14 días va a reducir no solamente la duración de la diarrea, sino también la gravedad del episodio y va también a, si se mantiene su uso por 10 a 14 días, a disminuir el riesgo de nuevos episodios en los 2 o 3 meses siguientes, además de llenar todas las reservas. Esta recomendación, cuando se hicieron los estudios, en niños menores de 6 meses realmente no se encontró evidencia, pero aún así la Organización Mundial de la Salud los recomienda y a ellos les corresponden los 10 miligramos diarios. En las recomendaciones del estudio que les estoy presentando, el zinc se mantiene con un acuerdo entre los expertos de un 85%. Y lo hacen junto a la rehidratación oral en niños mayores de 6 meses que viven en lugares de bajos ingresos o en lugares en que tengan evidencia de una deficiencia de zinc media o alta o que tengan riesgo. Recalcan que no hay evidencia en niños bien nutridos y que viven en lugares de altos ingresos y que en niños menores de 6 meses no hay no hay efecto, sea el niño nutrido o malnutrido. Para nuestros países sigue primando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Siempre que sea posible y que lo tengamos a mano, comenzar el zinc temprano hace realmente la diferencia. Otra de las caras que tiene la enfermedad diarreica, ninguna es bonita, pero esta realmente es preocupante y sobre todo en nuestros países o en los lugares en los que se dan nuestras circunstancias. Y es
la relación de la enfermedad diarreica con la nutrición. Desde hace tiempo, desde los estudios hechos en los 70 por Mata, Martorell, Rowland y Black, encontraron su impacto importante y que los mecanismos más importantes habría que valorar si estaba la pobre ingesta, porque lo primero que se altera es el apetito cuando un niño está enfermo, si hay problemas de mala absorción, y desde entonces hablaban de alguna posible alteración en la microbiota. Pero atribuyeron desde esa época 1/3 del déficit de talla de los desnutridos crónicos a infecciones gastrointestinales. Y más aún, encontraron, analizando 9 cohortes diferentes en un periodo de 20 años en 5 países, que la probabilidad de retraso del crecimiento era directamente proporcional a la cantidad de episodios de diarrea, que por cada 5 episodios de diarrea, la oportunidad o la probabilidad de tener retraso del crecimiento a los 2 años incrementaba en un 13%. Las consecuencias las vemos aquí, todas ligadas al círculo de la pobreza y que nos recuerdan la pérdida de los capitales humanos de la que nos habla Víctora, relacionadas con la malnutrición en su estudio reportado en Lancet desde el 2008. Y acabando de pasar la semana de la lactancia materna, es un buen momento de hablar de lactancia, como cualquier momento en que estemos frente a pediatras. No podía dejar de mencionar el impacto que tiene la lactancia a través de la relación entre salud que tiene en los humanos. Hay 3 fenómenos principales en los que se basa esta salud, siempre viendo a la leche humana como un alimento bioactivo. Acelerar la maduración de la barrera intestinal, atenuar reacciones inflamatorias inapropiadas y proteger de patógenos y de otros insultos. A lo largo de los metaanálisis más importantes de lactancia materna y salud, vemos los mismos resultados. Igualmente, en los últimos, aquí está el de Víctora de 2016, reportado en Lancet, y un reporte de la Academia Americana de Pediatría, y todos apoyados en evidencia fuerte, porque si hay algo para lo que hay este tipo de evidencia en relación de salud y disminución de mortalidad en niños pequeños, es la alimentación con la leche de mamá. El manejo nutricional, entonces, va a estar basado, y seguimos desde el inicio de la vida, con continuar la lactancia, si el niño la estaba recibiendo, o la dieta habitual sin restricciones, si está usando una fórmula estándar, continuar con esa fórmula. Estos procesos tienen muchas barreras porque están condicionados por tradiciones culturales y modificaciones que no tienen suficiente evidencia. Aquí, por ejemplo, diluir la fórmula infantil fue una costumbre en mucho tiempo y realmente lo que favorece es deteriorar mucho más el estado nutricional de un niño enfermo en el momento y posteriormente. Y les traigo la recomendación en particular a la lactosa, porque todo lo demás es exactamente igual. Ya lo sabíamos, la lactosa no la retiramos en los niños saludables ni en el ambiente ambulatorio, pero las fórmulas libres de lactosa están respaldadas por evidencia en niños hospitalizados. Se revisó un metaanálisis en el que se incluyeron 33 estudios clínicos, de los cuales 28 eran en niños que estaban hospitalizados, y encontraron que había menor duración de la diarrea y menor posibilidad de fallo en el tratamiento en estos niños cuando se utilizaba una fórmula con lactosa. Regularmente el niño que se ingresa no va a estar en una buena condición, o sea que seguimos haciendo lo mismo con nuestros niños ambulatorios y con los niños saludables que no tienen ninguna otra comorbilidad, de no cambiar la dieta habitual cuando tengan diarrea. Ya les hice el comentario del asunto de diluir la fórmula infantil, que realmente no tiene ningún propósito. Y aquí sí me voy a detener un poquito más, porque la enfermedad diarreica y los antibióticos, a través de los nuevos diagnósticos moleculares, quizás se están usando de una manera racional un poco más.
Regularmente, como decíamos desde el principio, los cuadros de diarreicos agudos son autolimitados y no necesitan de una investigación microbiológica. Lo hacemos cuando ese paciente no va bien, cuando pensamos que él puede haber involucrado en su etiología una bacteria, porque el tratamiento va a depender de la etiología. Aquí vemos una serie de antibióticos que están respaldados por la evidencia para el uso cuando se presentan las situaciones en particular. Y esta es la recomendación del estudio que les he traído, es la recomendación 23 y el acuerdo fue de un 84%, de que los antibióticos deben ser comenzados inmediatamente y deben ser considerados en situaciones específicas que incluyen un niño menor de 3 meses, en el estudio hablan 3 a 6 incluso, eso va a depender ya de justificaciones particulares suyas, niños que tienen condiciones de base crónicas, por ejemplo, los que sufren de alguna hemoglobinopatía, como la falsemia o alguna inmunodeficiencia, que lo pongan en riesgo de hacer una enfermedad diseminada, que se aíslen patógenos como la Shigella, pero no la presencia de un microorganismo que produzca toxina Shiga-like, que en ese caso, por ejemplo, como E. coli, no tendría indicación utilizar antibióticos, pero sí en diagnóstico de cólera, de Yersinia enterocolítica y de entamoeba histolítica. También en la colitis por Campylobacter puede ser tratada con antibióticos, pero el tratamiento es efectivo solamente si se inicia temprano, los primeros 2 días. O sea que esos son de los pacientes que se benefician de los diagnósticos por los paneles de diagnóstico molecular, valga la redundancia. Pero seguimos como antes, hidratando, dando zinc y sin utilizar antibióticos a menos que tengamos estas circunstancias. Básicamente hay 2 pilares para pensar en hacer estudios: el estado general del paciente y las enfermedades de base o comorbilidades que pueda tener ese niño. Hablábamos al principio de las grandes implicaciones de los factores de riesgo en la mortalidad, en la morbilidad por enfermedad diarreica aguda y cómo lo que hemos hecho ha incidido mucho más en la mortalidad. Y es que cambiar esos factores de riesgo implica esfuerzos que son realmente grandes y que cambiarían interrumpirían las vías de transmisión. Necesitamos acciones conjuntas que tienen que ver con el Estado, mejores infraestructuras sanitarias, no solamente de los hospitales, también intervenciones educacionales que incluyan a la población y asistenciales en las que nosotros somos los representantes. Y en esta sesión, que básicamente la ubicamos como razones de prevención, vamos a incluir las estrategias WASH, porque ya incluidos también en prevención está la hidratación, si usted la inicia precozmente y previene la deshidratación, y el uso de zinc, que además de disminuir la duración y la gravedad, va a disminuir las recurrencias en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, hablaremos un poco de los programas WASH de UNICEF, que incluyen trabajar con agua segura, saneamiento ambiental e higiene. Tienen ya unos 20 años implementados y han dado amplios resultados en regiones como África y Asia, sobre todo en África subsahariana. Y aunque los ámbitos de trabajo de los 3 componentes que tienen que ver con las siglas de lo que significan en inglés son distintos, van a depender unos del otros, porque sin retretes las fuentes de agua estarían contaminadas y sin agua limpia sería imposible llevar a cabo las prácticas de higiene adecuadas. Es muy importante señalar en esto que los cambios climáticos afectan mucho el agua, por lo que afectan mucho a los programas WASH y por tanto en los procesos de diarrea en los niños desde el punto de vista de factores de riesgo. Y ahora con toda la situación del COVID-19 y de tener también inseguridad alimentaria y de que hemos dejado de tomar agua y tenemos que empezar y hemos tenido que empezar a prescribir
el agua y no la dejarla al libre albedrío de los pacientes, todavía se han afectado más los procesos. Siguiendo en la línea de prevención, vamos a hablar de enfermedad diarreica aguda y su relación con vacunación. Hay toda una variedad de vacunas que intervienen en este proceso, pero sin lugar a dudas, la que mayor impacto ha tenido ha sido la de rotavirus. La vacuna contra la tifoidea, la vacuna contra el cólera están disponibles, pero muchas veces por razones económicas y por cambios en la endemia de nuestros países no están disponibles en los programas ampliados de inmunizaciones de cada uno. La vacuna de rotavirus ya la tenemos desde hace bastante tiempo. Tanto la monovalente humana como la pentavalente recombinante bovino humana fueron precalificadas por la OMS y se están utilizando en nuestros servicios, incluso en los programas ampliados de inmunizaciones. Hay que tomar en cuenta que en los países de bajos ingresos hay una tasa de eficacia por debajo de los países de altos ingresos. Y esto puede deberse a diferencias en el microbioma, que tiene mucho que ver con la dieta, a diferentes títulos de IgA contra rotavirus en la leche materna de las mamás, y además cabe la posibilidad de interferencia entre la vacuna de polio oral y la vacuna de rotavirus que se colocan en el mismo momento, aunque ya la vacuna de polio oral está siendo sustituida por la vacuna de polio intramuscular desde el 2016. Ese es el mandato general, por las razones que ahora no viene al caso mencionar. O sea que es algo que pronto no estará presente en nuestros países. Pero como les decía, la más importante de la que tenemos que hablar es de la vacuna de rotavirus. Vimos cómo, a pesar de todos los cambios y a pesar de que en el estudio de carga global de enfermedad por diarrea que les he estado comentando, su disminución en la mortalidad, esa etiología disminuyó en un 44%, aún hay muchísimos niños que mueren por diarrea. Desde el 2006, la Organización Mundial de la Salud recomendó su introducción y ya en el 2009 la recomendación se extendió a todas las regiones del mundo. Pero a pesar de eso, en el carga global de enfermedad al 2015, se reportaron 146,000 muertes en niños menores de 5 años por esta etiología y al 2016 128,000 muertes. La vacuna de rotavirus, aquí tenemos el mapa con el momento de introducción en cada uno de nuestros países. En mi país ocurrió, fue el último en que se incluyó, en el 2012, y el impacto ha sido muy importante, igual que en otros lugares. En el 2017 ya existían 91 países que tenían la vacuna incluida en sus programas nacionales. Cabe mencionar que nosotros comenzamos a tener en Dominicana en el 2012 la vacuna de rotavirus en los programas del PAI, pero ya la teníamos desde mucho tiempo antes en las facilidades sanitarias privadas. Este es un estudio que se hizo en colaboración con el Departamento de Pediatría de la Universidad de Yale y el hospital más importante de tercer nivel de atención pediátrica en Santo Domingo, la ciudad donde resido. Y vino para confirmar la presencia de rotavirus como la causa más importante y para valorar el impacto, que fue muy positivo, del inicio de la vacunación después de incluirse en los programas que llegaban a todos los niños, los programas nacionales, después de 5 años. Es decir, que el estudio fue en el 2017 y realmente el impacto fue muy importante. Durante la vigilancia epidemiológica rutinaria de este estudio, se encontró una nueva cepa de rotavirus, producto de triple recombinación entre material humano, porcino y bovino. Estos procesos se dan con frecuencia en que comparten materiales genéticos de una manera parcial o de una manera completa diferentes cepas de rotavirus y se diversifican, se adaptan y evolucionan. Seguiremos teniendo rotavirus. Recuerden que el punto de la vacuna, la razón, y ese ha sido su resultado, va enfocada en
prevenir las diarreas graves por rotavirus, las que producen intensa deshidratación y que llevan con mucho más facilidad a que un niño fallezca. Y que, como les decía desde hace un ratito, el efecto lo hemos visto mucho más en la mortalidad a través de la vacuna, pero para interrumpir las vías de transmisión tenemos que trabajar en lo que es agua y saneamiento y nutrición. He incluido una parte de esto en lo que son las estrategias WASH de UNICEF, de las que ya les hice un comentario. Hay otras herramientas terapéuticas que aparecían en las guías como útiles dentro del manejo de la diarrea aguda. Y vamos a hacer un comentario acerca de los antieméticos. Esta es la recomendación que aparece actualmente. El ondansetron es el único que aparece como una recomendación, básicamente para disminuir hospitalizaciones en el área de emergencia. Pero todavía no hay estudios suficientes en niños y se ha asociado a prolongación del QT, arritmia cardíaca severa y a otros problemas que le colocan a este producto como con un manejo cuidadoso. Los otros antieméticos no tienen ninguna recomendación ni en los procesos, ni en las guías anteriores, ni en las actuales. El racecadotrilo, que es un profármaco del tiorfano y es un antisecretor intestinal puro, aparecía como una recomendación de nivel de evidencia 2B para utilizarse en diarrea aguda. En este caso no tiene ninguna recomendación. La diosmectita, que tenía también un nivel de evidencia 2B, en estas últimas recomendaciones no aparece, y estas otras, como los prebióticos, los otros antieméticos, la loperamida, no estaban recomendados desde antes y ahora tampoco, y mucho menos el caolín y la pectina, el subsalicilato de bismuto y la gelatina de tacnato. Lo que sí sigue apareciendo en estas guías en relación con el manejo de la enfermedad diarreica aguda de acortamiento de su duración y disminución de la frecuencia al segundo día son los probióticos y se basan en el impacto que tienen en la función de barrera intestinal, en el microbioma como tal y en la modulación de la respuesta inmune a través de toda una variedad de mecanismos en los que interviene tanto el huésped como el probiótico e interactúan con el microbioma. Estas son las guías que aparecieron de la Organización Mundial de Gastroenterología el 2017. Estamos esperando por una nueva actualización y al 2020 esta es el metaanálisis de uso de probióticos para el manejo de gastroenteritis aguda actualizado, en el que hubo cambios en las recomendaciones. Hubo cambios también en la manera en que fueron valorados, el sistema que se utilizó para darle valor a cada uno de los ensayos clínicos. Las recomendaciones cambiaron en fortaleza e incluso hubo algunas recomendaciones negativas, fuertes y débiles, pero me interesa que se concentren en el cuadrito de la izquierda, porque el grupo de trabajo no hizo ninguna recomendación en contra o en uso del uso o a favor de otros tipos de probióticos. Y hablan de que en los países en los que los probióticos con recomendaciones positivas no estén disponibles o debido a su menor costo, los profesionales de la salud pueden considerar seleccionar uno que tenga por lo menos un solo ensayo siempre que haya alguna evidencia de que sea seguro y de que tenga eficacia en el manejo de la EDA en niños. La recomendación del grupo de Guarine colaboradores es esta, que son efectivos en reducir la duración e intensidad de los síntomas y que si están disponibles y los proveedores de salud están de acuerdo, seleccionar estas cepas pueden ser de utilidad en los pacientes con diarrea aguda, insistiendo en que los mejores resultados se obtienen cuando el inicio es precoz, junto con la diarrea. Para ir terminando entonces, hay algunos detalles que me llamaron la atención y que
pienso que son interesantes de resaltar. La carga global de enfermedad del 2015 se basó en el estudio GEMS, que es el estudio multicéntrico de diarrea, que incluyó casi 10.000 niños de África subsahariana y del sur de Asia, los lugares donde más hay diarrea. Y ellos encontraron una diferencia en el momento en que ocurrieron las muertes. Siempre pensamos que el momento en que más van a morir los niños va a ser cuando están más deshidratados y están en el área hospitalaria, pero solamente el 34% ocurrieron en los primeros 7 días y el resto, 2/3 más, ocurrieron entre el día 8 e incluso después del día 21. O sea que la mayoría de las muertes ocurrieron mucho después de haber sido el niño dado de alta, tanto de un establecimiento hospitalario como de la atención ambulatoria que estuviéramos dispensando. Cuando damos a un niño de alta con diarrea, tenemos que considerar algunos parámetros nutricionales, la educación de los padres, si se va a un lugar muy lejano donde no tenga disponibilidad de lo que hemos considerado para que ese niño se mejore, porque eso va a incidir con su mortalidad. Y otro detalle, que aunque esto no tiene que ver con los menores de 5 años, todas las etiologías relacionadas con mortalidad disminuyeron en el estudio, menos la etiología por Clostridium difficile. El aumento fue importante de un 39.8%, fue la única etiología que incrementó. Se vio en todas las edades, en países de altos ingresos, pero sobre todo en adultos mayores de 70 años, una población que tiene muchos riesgos de esta situación. Tenemos que pensar, esto ocurre en países de altos ingresos, con acceso fácil, a que aunque el acceso a antibióticos no sea de libre venta, puede estar relacionado esto y con los cambios o la senescencia del microbioma a lo largo de la vida. Tanto la edad temprana como ya el momento de envejecer se parecen mucho en muchas actitudes que tienen que ver con salud. Por eso me interesó dejarles este detalle. Para cerrar, los voy a dejar con otro artículo que me interesa que lean, que habla de qué se necesita hacer con los niños con gastroenteritis aguda en el mundo. Y no tienen la intención de presentar unas recomendaciones. El grupo que se reunió es de expertos en diarrea, todos relacionados con la FISCAN y miembros de todas las sociedades en el mundo. Establecieron una lista de prioridades, no recomendaciones, que requieren atención y requieren recursos, unas relacionadas con intervención, otras con educación y otras con investigación. Si ustedes se fijan, no tenemos unas guías claras para manejar el paciente malnutrido con diarrea o con una desnutrición crónica o desnutrición o con desnutrición aguda, el niño en proceso agudo. Podría valorarse, comentan ellos, otras concentraciones en cuanto a las soluciones de hidratación oral, algunos cambios en nutrición, insistir en la educación materna, porque en casa es donde comienza la diarrea y esa es una de las grandes diferencias en los países de altos ingresos, la educación de las madres que de una vez saben qué tienen que hacer. Y otros asuntos que tienen que ver con futura investigación que va a favorecer cómo se comporta la diarrea y cómo se comporten nuestros niños alrededor del tiempo. Espero haberles dejado un escenario global y dejarlos con la idea de que un niño con diarrea es un paciente importante. A veces nos gustan mucho los diagnósticos que no son comunes y aprendemos muchos de ellos, de los síndromes que tienen nombres raros y hasta presumimos del conocimiento de ellos. Pero enfermedades como la diarrea tienen que ser del poder y del conocimiento total de nosotros los pediatras y de los que manejamos niños, porque podemos hacer una gran diferencia interviniendo a tiempo con cada niño, sin pensar en todas esas
situaciones socioeconómicas que a veces son una desventaja y en las que tenemos que hacer intervenciones particulares para que la mejoría sea rápida y total. Por el bien de la niñez de nuestros países y por el desarrollo a largo plazo de nuestros países. Recuerden que ellos serán los que estarán en nuestro lugar en el futuro. Les agradezco muchísimo por su gentil atención y espero por sus preguntas y por sus amables comentarios. Buenas noches.